vuelta acá en su programa de Ojo con la Cultura, este día sábado 23 de febrero de año 2019, junto con nuestros queridos amigos, profesores, escritores, Mariana Ampuero, presidenta de la agrupación Plumas Literarias, y Miguel Borges, profesor de Lenguaje y Comunicación de Puerto Natales, haciendo este recuerdo de Niki Agustín Kusevich Ramírez, 1964, año 2019. Con Niki compartimos innumerables jornadas. Lo hablamos anoche. No solamente de bohemia, sino también de conversación y de cultura literaria. A él le gustaban algunos autores con los cuales tuvimos la oportunidad de compartir una serie de textos. Dentro de esos autores, uno de ellos que a él siempre le causaba algo así como una especie de enigma, era Carlos Droguet, uno de mis escritores favoritos, por decirlo así. Premio Nacional de Literatura del año 1970. Se cumplieron, el 5 de septiembre del año pasado, 80 años de lo que fue la matanza del Seguro Obrero, un hecho de sangre ocurrido en la ciudad de Santiago, en lo que es hoy día el Ministerio de Justicia, a metros del Palacio de la Moneda. En aquella oportunidad, 63 jóvenes nacionalsocialistas, ¿escuchó bien? Nacionalsocialistas, fueron masacrados por la policía de carabineros en el interior de aquel edificio. El edificio del Seguro Obrero, hoy día donde se encuentra el Ministerio de Justicia en Santiago de Chile. Pues bien, Carlos Droguet, que en ese entonces estaba en su último año de estudio de Derecho, le tocó ver en aquella mañana cómo aquellos amigos de él, muchos de ellos compañeros de la carrera, se tomaban en primer lugar la Universidad de Chile, y en segundo lugar eran conducidos a aquel edificio del Seguro Obrero para después ser ejecutados de la manera más vil. A raíz de este dramático incidente, injustamente olvidado durante muchísimos años, el incidente del 5 de septiembre de 1938, Carlos Droguet escribió esta novela que estamos viendo, esta portada, llamada Los asesinados del Seguro Obrero, que fue publicada como a manera de folletín en los principales medios escritos de la capital desde 1938-39, y después la Universidad Católica de Valparaíso hizo dos ediciones, una en 1970 y la otra en 1972, y finalmente la que estamos viendo, que es ya de los años 90, previa a la muerte que tuviera Carlos Droguet en Suiza. Él fallece en julio del año 1996 en la ciudad de Berna, en Suiza. Carlos Droguet, que después de publicar este libro, Los asesinados del Seguro Obrero, escribió otras novelas preciosas, maravillosas, donde el tema de la muerte y el tema de la sangre, de la violencia, está muy involucrado. Eloy, otra novela que tuvo una serie de premios a nivel internacional antes de ser conocida en Chile. Se le consideró una de las novelas más importantes escritas en lengua castellana. Tuvo un premio en el año 1960. 100 gotas de sangre y 200 de sudor, del año 1961. Patas de perro, otra novela emblemática de Carlos Droguet, del año 1965, y entre otras, Todas esas muertes, de 1970, que coincide con la entrega del Premio Nacional de Literatura, en que Carlos Droguet recupera la obra, la vida de quien fuera uno de los personajes más destacados del Valparaíso de principios del siglo XX, el francés Pierre Dubois, quien finalmente es encontrado culpable de una serie de asesinatos que tuvieron que ver con la ciudad Puerto, y condenado a muerte en la vieja cárcel de Valparaíso en el año 1907. Pierre Dubois, que es recreado en esa novela Todas esas muertes. Carlos Droguet, hicimos un pequeño paréntesis
a propósito de estas conversaciones literarias que teníamos con Nicky. Carlos Drogueda Alfaro, Premio Nacional de Literatura del año 1970. Mañana. Oye, perdón, ¿no es a Emile Duval que ahora le ponen, le piden favores? Exactamente, en Valparaíso. Que tiene plaquitas. Que tiene una serie de plaquitas en Valparaíso. Y después Patricio Mansi hizo una novela posterior, muy posterior, también al personaje que tú nos estás señalando. Emile Duval. Emile Duval, un personaje fantasmagórico ya en Valparaíso, que forma parte del imaginario, sí, ¿no? El imaginario, como se dice hoy día, del imaginario colectivo. Sí. ¿Ah? Mariana, la presencia de Nicky no solamente es el proyecto del año pasado, sino cuántas anécdotas dejó Nicky, que tú recuerdas. Ayer mencionabas unas cuantas. Nicky, mira, a nosotros nos llama mucho la atención, o en lo personal realmente, pero creo que a todos nos pasó. Nicky fue como, como un hermano menor, ¿ya? Porque no era tanta la diferencia de edad que teníamos, pero sí, por ahí. Con nosotros fue muy cordial, muy atento, muy respetuoso, pero muy cercano, muy cercano. Tenía esa manera tan suave. Yo no sé, tú decías ayer que era como que tenía su carácter, sí. Pero con nosotros siempre fue muy gentil, fue como tierno. Hasta con los varones, no era que fuera solo con las damas, que él fuera así. Hasta su sonrisa suave, su manera tan especial, que nos robó el corazón a todos. Lo que pasa es que Nicky a mí me tenía mucha paciencia, entonces llegaba un momento que yo me convertía en un ser de ese exasperante, ¿verdad? Debe ser por eso. Claro. Así que aproveché de vengarme. No, con nosotros fue hoy un 7. Nosotros cuando lo invitamos, por ejemplo, el año pasado para que fuera ministro de Fe en nuestro concurso. ¿Qué es eso, ministro de Fe? Bueno, es la persona que tiene que estar presente cuando el jurado dirime a los ganadores de un concurso. Porque te quiero llevar a propósito de esto que estás diciendo, que estás contando, Mariana. Tú presides una agrupación que tiene ya una presencia no solamente regional. Estamos hablando de la agrupación que tú diriges. Están a puertas del 6º Festival Literario del Adulto Mayor, sí. Que es un proyecto que ustedes lo ganan a nivel nacional. Debe ser la única, quinto año consecutivo, sí. Y debe ser la única agrupación que yo tengo conocimiento en Chile que obtiene estos beneficios y que es considerada de esta manera, por la trayectoria de ustedes, por la seriedad, la experiencia, ¿ya? Y tengo entendido que somos la única agrupación de adultos mayores. De adultos mayores en Chile, ¿ya? Que además tienen la expertise, la expertise de ustedes de poder realizar estos grandes eventos. ¿Cuántos escritores han traído ustedes? De renombre. Yo creo que ya unos 6 o 7. 6 o 7, sí. Pero estuvo Ramón Díaz Eterovich, sí. No sé mucho. Patricia Stambo, Astrid Fugli, este niño Simonetti, Pablo Simonetti, lo ustedes, Juan Antonio Mazzone, ¿cómo se llama? Marco Antonio de la Parra. ¿Quién más? Y ahora, no sé qué sorpresa traen. Ahora tenemos una sorpresa. Traemos 2 escritoras de literatura infantil del extranjero. Yeah. Una de Argentina, que es Sol Silvestre, y de Colombia, a María del Sol también, Peralta. Que ellas trabajan hacen literatura infantil, pero por ejemplo María del Sol, la colombiana, tiene también una parte en canciones infantiles. Yeah. Traemos a 2 escritoras chilenas, a María Eugenia Coimans y a Bernardita Lowe.
queremos este año, estamos enfocados en literatura infantil. Perfecto. El año pasado trajimos, No, el año pasado trajeron a las representantes de los grupos pueblos originarios, de Graciela Guinao, Lore Mapuche, Lore Vilca, Licanan Ray, sí, de la zona aymara, aquí Felicia González, sí, y me falta alguien. Hubo de la cultura aymara, trajeron de la cultura de Atacameña. De aymara es la escritora de Arica. Chupaya, parece que el alemán anda rondándome. No me acuerdo el nombre en este momento. Por Dios. Bueno, no importa, pero también fue muy bien el trabajo que se hizo con ellas. Y las académicas que trajeron el año antepasado, si no me equivoco, que son especialistas en lo que es difusión de lectura. De lectura, sí, fomento lector. Fomento lector, sí. especialista. Claudia Gilardoni. A nivel internacional. Sí. Ha sido un lindo trabajo de nuestro festival literario, además que se le da la oportunidad a adultos mayores a que escriban cuentos o poesía, y lo hicimos también a nivel invitando a gente de Argentina y a gente de hasta la 10ª región, pero el año pasado, por ejemplo, postuló una persona que es magallánica pero que vive en Viña del Mar y que se ganó una mención honrosa. Así que estamos como ampliando el campo. El abanico de... Sí. Así que bueno, y yo te decía de Nicky, que él llegó como ministro de Fe, y él así, como siempre, como decían, como un fantasma, sentado hacia atrás, porque lo hicimos en la casa de la tesorera de la agrupación, de Carolina, y él estaba sentadito atrás, tranquilo, observando todo, y bueno, a Dios gracias, siempre todo lo que hemos hecho se ha hecho de una forma muy transparente, entonces no hay cosas que objetar. Y él estaba así como que gusto, agradecido porque que nosotros lo tomemos en cuenta, cuando para nosotros fue un honor tenerlo con nosotros. Realmente fue un honor conocerlo, un honor trabajar con él, y el honor de que él nos haya entregado 3 años de su tiempo. Y eso es inolvidable e impagable. Inolvidable, ¿no es cierto? Miguel, estábamos hablando la semana anterior, y yo creo que quedó más que claro, por un lado está la obra de Nicky, lo que se conoce, pero queda en el tintero, queda un proyecto, acá lo hablábamos entre bambalinas, un proyecto que estaría casi terminado de Nicky, que creo que Nicky te iba a entregar a ti los textos para revisarlo y todo. Sí, de haber estado. Cuéntanos de eso. Estuvimos hablando de... Hay una obra de teatro, 2 libros más de poesía, aparte de... Es lo que hemos estado pudiendo recabar estos días como obras que probablemente estén terminadas, muy cercanas de estar terminadas. Claro, Nicky se adjudicó un fondo de creación hace un par de años, Apocalipsis en Tierra del Fuego. Es un proyecto escritural en la modalidad poesía. Y es el proyecto que nos hizo conversar en algún momento, y estuvo ahí la peregrina idea de que él me enviara ese borrador para que lo revisara, que pudiera revisar yo eso. Posiblemente iba a ser tú el prologuista del libro. Pero tal vez una probabilidad. Pero luego perdimos un poquito el contacto y finalmente no se concretó. No llegué a ver la primera versión de ese texto, pero es un indicador muy cierto de que existe, que hay un poemario reciente de Nicky que debiera estar listo o al menos muy cercano a estarlo. Además de los textos que tú me has comentado, uno Ozono, por ejemplo, sí, aparece incluso mencionado en el libro de los metalenguajes del fantasma del faro evangelista, un texto
del cual se conoce su existencia. Un texto del año aproximadamente, la primera edición que vi yo, el borrador que me prestó Nicky hace muchos años, porque siempre él vivía continuamente trabajando sus textos, puliéndolos, cepillándolos, ¿no es cierto? Como les decía acá a las chicas de las plumas literarias, siempre estaba, hay que pulir, podar, que era un término que él usaba mucho. Un trabajo, ¿no es muy minucioso. muy minucioso. Muy Él minucioso. podía estar un mes con una sola página y estaba continuamente revisando, mejorando, alterando, transfigurando, hasta que decía, sí, esto me parece. Pero después venía el proceso de publicar. Y a veces los textos ya estaban publicados y Nicky decía, no, si lo hubiera hecho de otra manera. Pero hay que a veces cortar en algún momento. Abandonar el texto. Claro, Ozono, que es del año 1991, al menos el texto que revisé, otros amigos que lo vieron ese texto en la época del 90-91 se acuerdan de ese texto. Y está Poemas Aleatorios. ¿Ah? Exacto. Que es un texto anterior incluso de Nicky, de los años 80, que él trabajó por ahí por fines de los 90 y que me tocó también verlo. Y una obra de teatro, que lo conversábamos anoche, que yo, bueno, a lo mejor puede estar un borrador en la casa, una obra de teatro llamada Escena. ¿Ah? Porque Nicky era un gran conocedor de dramaturgia, un gran conocedor de cine, de música, de fotografía y también de gastronomía. El hombre le gustaba muchísimo la buena mesa. Sí, esa no la sabía. Le gustaba la buena mesa, le gustaba mucho cocinar. Sobre todo cuando estaba con amistades, con amigos, amigas, él le encantaba manifestarse. Esa era una de sus características, pero típica, muy bien. Nos quedan 4 minutos, de acuerdo a lo que nos señala Christopher, que es nuestro radiocontrolador estrella acá. La dictadura de Cronos, ¿no es cierto? Tenemos que ajustarnos un poco a este final. ¿Qué viene de aquí para adelante? Porque lo dijimos, terrenalmente, físicamente, Nicky ya no está con nosotros, pero está su presencia, está su figura, está su obra. Y esto vamos a tener que recuperarlo, perpetuarlo, ampliarlo. ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Qué es lo que dejó este primer encuentro de anoche? Miguel. Yo creo en primer lugar que la sensación que deja es la sensación de que el tiempo va a ir poniendo las cosas en su lugar y que la figura de Nicky va a ir creciendo en importancia. Siempre la ha tenido, pero el mismo perfil, las características personales de Nicky, su cierto mutismo, quizás, como lo conversamos la semana pasada, hacia que no siempre esté en las primeras planas, pero creo que ahora es el momento, y de eso, del trabajo que uno pueda ir desarrollando modestamente, va a depender en gran medida cómo su obra y su figura vaya siendo conocida, especialmente por la gente más joven. Es un poeta tremendo, es un poeta muy anómalo para la tradición literaria magallánica, y seguramente lo que se hizo ayer va a constituir un primer gesto de recuerdo, de amor y de respeto por el amigo Nicky. Seguramente vienen muchas más cosas que ojalá vayan de la mano con la recuperación de textos que hayan quedado por ahí dispersos. Creo que lo esencial está en eso, en poder extender su obra, que sobre todo su obra poética publicada fue bastante concisa, poder ampliarla y poder abrir ojalá nuevas rutas para acercarse a un autor que es tremendo, que es imperdible en las letras magallánicas. Mariana. Bueno, mira, ayer conversando con las chicas de la agrupación, nosotros tenemos el lanzamiento de nuestro festival ahora el 22 de marzo. Y yo creo que va a ser también
un momento Aprovechemos en que invitar se le a- va Aprovechemos a invitar a la comunidad de este certamen, de este evento, 22 de marzo, acordémonos, vamos a En- estar atentos, en servicio de vialidad, ahí, servicio de vialidad. sí, a las 7 de la tarde. Pero te digo, en ese momento sí, vamos a hacer un recuerdo de nuestro querido amigo y como dice Miguel, sí, recuperar, tratar de ver cómo se puede recuperar su trabajo y darlo a conocer a la comunidad. Porque sí, Nicky, y repito, que no son palabras mías, es de lo que dijo Mauricio en su poema, un fantasma. Y que hay que ahora, físicamente no está, pero ahora hay que hacerlo más presente, ¿verdad? Tenerlo más presente en el recuerdo y en el trabajo que hagan las agrupaciones, en los colegios. Sí, pues sí, es lo que corresponde. Mariana, vamos a estar atentos con lo del festival, Ujú. sexto Festival Literario del Adulto Mayor, 22 de marzo, ya lo saben. Ujú. Miguel, para despedirnos, entonces quedamos pendientes también, Mariana, Miguel, con a partir de las conclusiones, de estas primeras conclusiones emanadas de este sencillo homenaje que hicimos anoche en la Independencia de la Biblioteca número 6, con el propósito de ir recuperando el material que dejara Nicky Agustín Kusevich Ramírez, mucho trabajo que quedó disperso, mucho material que hay que rebobinar, que hay que circunscribir, que hay que concatenar para poder de nuevo perpetuar la obra de Nicky, visualizarla. Nicky sigue con nosotros, sigue vivo, sigue presente, porque un amigo como Nicky, un escritor como Nicky, no muere nunca. Y ese es el sentimiento de todos los que lo queremos. Gracias, Mariana. No, gracias a Gracias ti. por estar con nosotros en esta mañana. Miguel, gracias como siempre por tu gentileza de haber venido por Muchas estar gracias a ti. con nosotros compartiendo en esta segunda parte de tu intervención aquí en Ojo con la Cultura. Y a ustedes, aquellos que nos siguen a través de Polar Comunicaciones, un abrazo afectuoso y nos vemos la próxima semana. Gracias.